Tengan todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Sin Filtro, esa dosis diaria de realidad sin edulcorante, información sin anestesia para la generación de cristal, el sorbo crudo de soberanía que no te pasa por la garganta, este programa incómodo, este programa fastidioso, el análisis sin maquillaje y con mal aliento para que te despiertes con todo lo que tienes que saber, para que te despiertes de esa rolo de pega informativa del fin de semana. Yo soy Ricardo González. Este programa llega a ustedes gracias nada más y nada menos que al señor Lenín Dávila, director de esta emisora, el pana Carlos Chávez, Carlos Chá, el doctor Chá, director de programación, el pana Baralán Herrera que se encuentra en la producción, el hermano, voy a decirle yo Michael hoy, pero es el pana Valdemaro aquí en los controles. Y Lenier que tiene chamba hoy, un montoncito de videos que no un montón, unos 3 o 4 videos. Y el pana por allá de los perfumes, por cierto, el señor de los perfumes, que se encuentra colocando la music, que también tiene chamba hoy. Como todas nuestras emisiones, le vamos a colocar hoy el punto a la I, le vamos a colocar la lupa donde les duele, con hechos crudos y con un poquitico de humor para la gente carente de dignidad. Así que bueno, vamos con todo el día de hoy, lunes 26 de enero. Se está desarrollando, arrancamos con todo, se está desarrollando la discusión de la reforma de la ley de hidrocarburos y hay por allí gente diciendo, están vendiendo la soberanía, están entregando todo, el chavismo está rendido. Y bueno, ya el fin de semana se realizó senda jornada en la que estuvo presente la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el personal de Petróleos de Venezuela, los trabajadores petroleros. Esto se realizó en la refinería de PDVSA en Puerto La Cruz. No sé si es la refinería de José, no sé específicamente. Yo soy muy noob con eso de la... Diría mi hijo, papá, ¿qué noob eres? Con el tema de los nombres de las refinerías, pero fue en Puerto La Cruz donde Delcy Rodríguez realizó este acto, ¿no? Y nos decía el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que esos barriles que están en Campos Verdes ahora requieren inversión y que se conviertan en salario, que se conviertan en agua, en electricidad, en vialidad, en servicios, en alimentación, en salud para el pueblo, en salud para nuestro pueblo. Ese es el camino que nos toca a nosotros ahora, enrumbar a Venezuela, a dar una lucha por la libertad de un hombre inocente. También hacía alusión al presidente Nicolás Maduro y a la doctora Cilia Flores, secuestrados, prisioneros de guerra en los Estados Unidos, dice, de un hombre y de una mujer inocente y valiente como la primera dama Cilia Flores. Bueno, empezó la discusión de esta reforma de la ley de hidrocarburos, de esta nueva, digamos, ley de petróleo que tendrá nuestra nación, que tendrá Venezuela. Y bueno, a todo el mundo a darle con todo a ese gran debate, los interesados, los que quieran saber, los que quieran sumar, los que quieran aportar, y los chismosos también, ¿por qué no? Bueno, pueden acercarse a cualquiera de los espacios donde se está discutiendo esta reforma de la ley de hidrocarburos, que bueno, que apunta sobre todo a abrir brechas, a abrir puertas donde antes no se podía trabajar, bien sea con inversión nacional o con inversión extranjera, en el sentido de la inversión privada, ¿no? Han hecho mención en varias oportunidades que la ley de hidrocarburos anterior hacía mucho hincapié en el hecho de, bueno, colocar, digamos, algunas trabas, digamos, algunos protocolos de más para la hora de perforar, para la hora de explorar, para la hora de extraer el crudo. Y bueno, el tema de la comercialización, luego del tema sanciones, se ha hecho fundamental la participación de algunos sectores privados nacionales e incluso internacionales para nosotros poder vender el crudo, porque evidentemente Estados Unidos tiene sancionada la principal empresa de Venezuela, que es la empresa Petróleos de Venezuela. Entonces, bueno, viene por aquí esta nueva ley a abrir brecha y a tratar de colocar reglas de juego, digamos, para que se pueda cumplir todo este proceso de transformar, como bien lo decía Delcy Rodríguez, los campos verdes en campos maduros, en campos ya de extracción, estos campos que, bueno, que son un terraplén, que son un montarral, y que, bueno, hay que perforar y que hay que extraer el petróleo que está allí debajo. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de producción de barriles de Venezuela. Venezuela es un país, recordemos,
aún a pesar de que tenemos una industria que se ha ido fortaleciendo, sigue siendo un país que basa su economía en la producción, en la exportación de petróleo y que además somos un miembro fundamental de la OPEP. Entonces, bueno, es importante, ¿no?, saber cómo se va desarrollando esta discusión de la ley de hidrocarburos. Reitero, el que quiera aportar, bueno, están los mecanismos dentro de la Asamblea Nacional de los sectores productivos, se realizan las mesas de discusión de los sectores productivos, se realizan las mesas de discusión de los sectores políticos, se realizan las mesas de discusión con los trabajadores petroleros, etcétera, etcétera. Y bueno, y que sean los que saben y que sean los que conocen la materia, los que se involucren en este debate. Bueno, pero es un debate que está abierto para todos, ¿no? Dice también Delcy Rodríguez en medio de esta jornada: si algo debe unirnos hoy como pueblo es garantizar la paz y la tranquilidad de esta nación, destacó la mandataria encargada de Venezuela, destacó Delcy Rodríguez en la instalación del programa para la convivencia democrática y la paz. Esto a propósito de qué? A propósito, bueno, de las personas que quieren hacerse eco de alguna victoria o de no, ya acabamos con la revolución bolivariana luego de haber sustraído, luego de esta acción de guerra y este secuestro de guerra del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Ya acabamos con la revolución bolivariana. Hay que darle una cachetada de historia, hay que darle una cachetada política, hay que darle una cachetada informativa a quienes hacen alusión de esto. Sobre todo por ahí anda el tontín, pitufo tontín de Carlos Baute. Creo que me tengo que poner para acá. No, es para este lado. El pitufo tontín de Carlos Baute anda por allí, ¿no?, cantando una canción disque amenazante o disque humillante para la izquierda. ¿Quién puede fijarse, quién puede tener como referencia un tipo que tiene 25 años fuera de Venezuela? O sea, antes de que llegara el chavismo ya se había ido de Venezuela. Lo echó Carlos Andrés Pérez o lo echó el señor Rafael Caldera. Pero el hecho es que esta gente que anda, bañándose en el pequeño éxito, ¿no?, del secuestro ilegal de un presidente, de hacer historia, de una historia bañada en sangre además, no se ha dado cuenta que sigue gobernando la izquierda en Venezuela, que sigue gobernando la revolución bolivariana, y esto es gracias a lo que dice la doctora Delcy Rodríguez, gracias a que no hay otra forma en la que nuestro país se pueda regir ni en este momento ni en un futuro cercano que no sea a través de la revolución bolivariana. ¿Por qué motivo? Porque la revolución, lo hemos dicho un millón de veces, es garantía de paz, es garantía de tranquilidad, a diferencia de esos sectores supremacistas, a diferencia de esos sectores que tienen ideas, bueno, ultra radicales basadas en los disque fundamentos de la derecha, que lo que han intentado plantear es la necesidad de una racia política en Venezuela, de acabar con el que piensa distinto, de, bueno, esas personas que se basaron y que apoyaron el tema de estas protestas violentas del 2014 y 2017, estas acciones de guerra irregular que se hicieron en las calles, sobre todo de Caracas, que terminaron acabando con la vida de jóvenes, que terminaron incinerando personas que se encontraban en la calle. Y bueno, por el simple hecho de tener piel oscura, por el simple hecho de, para ellos, como ellos dicen, parecer chavistas, ¿no? Porque ellos dicen que una persona morena y que de repente tenga la estética, ¿no?, de un sector popular, que se vea que no tiene ropa de marca, etcétera, o que no le compra los perfumes al gordo, por ejemplo. Entonces resulta que ese tipo es pobre, ese tipo es negro, es chavista, y que a Lenier lo ven por la calle y no se meten con él porque es un tipo que parece de la alta sociedad, ¿me entiendes? Pero si lo escuchan hablar, le meten un candelazo porque dicen que es chavista, porque Lenier habla, bueno, como un tipo serio, pues, como tiene slang, tiene barrio. Entonces, ese tipo de ideas están demostrando en este momento que son el camino errado, son el tipo de ideas que el fin de semana nos abordaron con la noticia atroz, con la noticia lamentable y nefasta, pero que lastimosamente es lo que dejan, y es el fallecimiento de Alex Pretty, el asesinato de Alex Pretty, que ocurrió en las manos de la policía migratoria. ¿Quién es Alex Pretty? El joven que fue asesinado en Estados Unidos, un joven de 37 años que fue, bueno, resumido, o digamos, en resumidas palabras, caracterizado por la retórica de Donald Trump, por la retórica de Fox News, por la retórica de las autoridades republicanas,
como un peligroso pistolero, el pistolero. O sea, es increíble como una persona que tiene un arma de fuego, evidentemente, en un país en el que las armas las regalan como si fuesen caramelos, en el que todo el mundo está armado, en el que supuestamente es un derecho portar armas, y eso lo dice el Estado republicano y la gente de la NRA, de la Asociación Nacional del Rifle. Qué maravilla estar armado. El muchacho estaba armado en la calle, se da una manifestación, él empezó a pegar gritos y resulta que lo abordaron encima los tipos de ICE, lo desarman y seguidamente le disparan 7 rayos neutralizantes con, y lo digo de esta manera para efectos del algoritmo, con el paralizante, ¿no? Con el arma de fuego. Esta persona era un respetado enfermero de una unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué dirían de Venezuela si Venezuela de repente se da la noticia de que un médico de cuidados intensivos, respetado, etcétera, etcétera, un joven padre de familia, le da un infarto en una manifestación? ¿Qué dirían? ¿Qué se le permite a Estados Unidos? Y nosotros no estamos diciendo que nos den ese permiso. Y reitero, o sea, con esto me puedo callar piña con quien sea, que busquen un caso en el que haya ocurrido un exceso de fuerza, un exceso de violencia en Venezuela, y que el funcionario no esté tras las rejas o que no haya pagado un juicio y que no se haya determinado un estado de necesidad. No existe. No existe. El que saquen, el que pongan por la calle del medio. No existe. Y podemos contrastar los titulares y podemos contrastar las informaciones, incluso que tienen las mismas ONG de ellos. Entonces, en este caso particular, vaya qué maravilla cómo se le permite a Estados Unidos asesinar a sus mejores hijos en las calles. Todo esto gracias a las ideas supremacistas, todo esto gracias a las ideas de esta gente que se cree más que los demás y que miran a la gente por encima del hombro, como la señora María Corina Machado. Vamos al corte, primer corte del programa de hoy, 10:59 de la mañana. Esto es Sin Filtro, yo soy Ricardo González. Vamos a un corte y ya venimos. La mañana vamos a escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Escuchemos qué tiene que decir, qué debe decir, escuchemos qué dice y qué podrá decir en torno a la nueva ley de hidrocarburos, que por cierto hicimos sendo programa el viernes pasado, no me acuerdo, no, el viernes fue la semana anterior, o el viernes, no fue el viernes, el Juntos pero no revuelto, sobre la ley de hidrocarburos con el señor Alejandro Terán. Búsquenlo en YouTube. Es uno de los programas más vistos de Juntos pero no revueltos. Vamos a escuchar qué dice Jorge Rodríguez sobre esta reforma parcial de la ley de hidrocarburos. Tíralo, Lenier. Entonces esa es la razón principal de estar hoy aquí con ustedes, y es darles las gracias, agradecerles y rendirles el homenaje que se merecen. El principal homenaje es que ustedes sean lo que nos digan a nosotros, lo que les parece o lo que no les parece de la reforma de la ley de hidrocarburos. Porque es una ley que viene a cumplir con la palabra y con el mensaje y con la orden que nos dio el comandante Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez nos dijo a nosotros que para el año 2019 debíamos estar produciendo por lo menos 6 millones de barriles diarios, por lo menos. Claro, después vinieron las sanciones, vino el bloqueo, también vinieron aquellos que desde adentro intentaron destruir la industria petrolera, los corruptos, y esa es otra cosa que quiero compartir con ustedes hoy aquí. La principal idea de la ley de hidrocarburos y su reforma es que logremos un aumento de la producción de petróleo, pero no para que se estén robando los reales producto de esa producción de petróleo, no para que se estén robando los reales del trabajo que ustedes hacen. Al que intente alguna acción de corrupción, que se preparen, que se preparen. Bueno, allí le dio con todo el señor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Esto es para aumentar la producción de petróleo, para aumentar la generación de ingresos a Venezuela, para aumentar a su vez la calidad de vida de las y los venezolanos, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, está hablando allí de la mano dura el tema de la corrupción, en sentido de, bueno, me imagino que esto será un guiño a todo lo que ocurrió en PDVSA con respecto al señor Tarek El Aizami, con respecto a la gente que estaba allí metida, que hicieron desastre durante un tiempo, y que bueno, que en este momento, duélale a quien le duela, están tras las rejas, están pagando cana.
están pagando cana. Y la gente que esperaba que salieran con el tema de los acuerdos y la solidaridad y la cosa y la buena acción del gobierno y todo lo demás, bueno, tanto el Estado venezolano como esa gente que ustedes dicen que está tutelando, no, que Trump maneja Venezuela con los hilos. Bueno, el mismo Donald Trump dijo que dependiendo de los delitos que hayan cometido iban a salir libres las personas dentro de ciertos acuerdos. Échenle pierna. Y entre operadores de la CIA, el mismo señor que era socio del señor Tarek El Aissami, estaba requete involucrado con operaciones con Estados Unidos, ¿no? Entonces se va a pagar una buena cana durante un buen tiempo tras las rejas porque así le corresponde, bueno, y así además corresponde pagar en la justicia venezolana. Son las cosas que se están gestando mientras la gente piensa que Venezuela se iba a descabezar por la acción grotesca militar, por el crimen de guerra cometido, por la violación al derecho internacional cometida por Estados Unidos en el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Pues resulta que Venezuela se mantiene organizada, resulta que la gente se sigue preparando para una nueva consulta popular de los proyectos comunales, nuestro sistema, digamos, petrolero, digamos, fortalece la figura de los CPP, que es la figura que han utilizado para lograr, en cierto modo, romper los cercos del bloqueo. Y bueno, seguimos trabajando, pues, ¿de manos de quién? De manos del chavismo, de manos del pueblo organizado, de manos de la revolución bolivariana. Y bueno, a llorar aquel que pensaba que con un premio Nobel de la Paz iba a tumbar la revolución bolivariana, a llorar aquel que pensaba que con el secuestro del presidente se desbandaba eso lo decía Daniel Lara Farías, si quita a la abeja reina, si quita al rey, salen todos corriendo como chiripas. No, mira, la gente se mantuvo en su puesto de trabajo. Y lo hemos dicho desde el día número uno, hasta ser feliz se convierte en un acto de resistencia en Venezuela, porque es parte de lo que quieren hacer. Socavar la paz de la gente, socavar la sonrisa de la gente, bachaquearle la felicidad al venezolano para que salga a protestar en la calle, porque no gozan de líder. La oposición venezolana no goza de líder. Y no goza de líder ya a estas alturas porque no goza de proyecto. No goza de proyecto. El único sitio donde la señora María Corina Machado reina en encuesta es en Brickell. Es en el pasillo este de los Reyes que tiene Leopoldo López y los venezolanos que no puede entrar otra gente al barrio este en Salamanca. Es en ese sitio donde ganan en las encuestas. En el caso de Venezuela no les interesa si se ganó el Premio Nobel de la Paz. La gente le interesa aquí es que haya paz, que haya tranquilidad y que se pueda chambear. Incluso había gente que estaba celebrando el hecho de que después de estos actos criminales, bueno, después de la masacre que hubo en Venezuela para lograr secuestrar al presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, estaban celebrando, no, porque el dólar ahora va para 5.000, no, porque el dólar ahora va para 30.000, se van a morir de hambre. Volvimos a la época en la que decían como cuando allanaron o invadieron la embajada de Cuba en el 2002, perdón, se van a tener que comer las alfombras. Y uno ve, hay algunos politólogos por allí que están hablando, mexicanos, que están hablando del síndrome de Doña Florinda. No, es en serio, esto es muy en serio, es muy en serio. Es una categoría política que están lanzando al debate. El síndrome de Doña Florinda. Que es esa gente que vive en un barrio, que tiene que pararse a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, a hacer el desayuno a los muchachos, ¿verdad? Y que después de ahí tiene que salir corriendo al trabajo, que después tiene que ver cómo sale corriendo a buscar a los muchachos, que después tiene que ver cómo sale no sé qué más, y que encima de todo esto no llega a fin de mes, y que encima se cree capitalista y defiende los derechos de Elon Musk. Y que ve a la gente de al lado como chusma, y que tú le muestras una foto de una plaza recién inaugurada y le dices que es Suecia, y te dice, ay, qué sitio tan bonito, y le muestras al lado y otra foto de la misma plaza, y le dices que es Venezuela, y dice, qué asco, sé qué sitio, de verdad que aquí somos desorganizados, y después le muestras la foto amplia de la misma plaza y dice, es que yo no sabía, ay, qué linda la plaza. El síndrome de Doña Florinda, llaman eso. Usted es de barrio y se cree burguesa, usted es de barrio y se cree burgués.
Usted es negro y se cree mantuano. Usted es indio y se cree danés. Como ¿sacaste el de los que te pasé de Charlie Kirk? Sube ese, por favor. El síndrome de Doña Florinda. Súbelo en lo que lo tenga listo, me avisa. Es el síndrome de Doña Florinda. Entonces hay gente que está fuera de Venezuela que tienen que tener 4 trabajos para poder comer, que se están no comiendo un cable, que están quemando el cable para poder aguantar el frío que están viviendo en Estados Unidos y en Canadá. Y dicen, ojalá que en Venezuela el dólar suba a 700.000 para que caiga la revolución, para que tumben a Delcy, para que tumben a Maduro. Y la mamá de él aquí, llevando de las penurias que ellos desean. O sea, es una locura. O sea, es como el cuento del Malinche, del pájaro que hacía heces en su propio nido. Es la maldición del Malinche. Pero bueno, son las cosas que ocurren, ¿no? Que ocurren. Es como aquellas historias, por ejemplo, de que en Perú había un partido nazi. No sé si recuerdan eso, no sé si lo han visto en internet. Un partido nazi en Perú. Latinos con Trump, venezolanos con Donald Trump. ¿Lo tienes listo? ¿Lo mandaste? Confírmame allí. Este tipo de cosas, pues. Este tipo de cosas. Gente nacionalsocialista con apellidos indígenas. No, es que yo soy francés. Y tú eres francés, pero porque heredaste el nombre de la esclavitud. Tú no eres francés de origen. Tú eres francés porque el dueño de tus ancestros era un señor esclavista. O era el señor de una hacienda y como no había qué registro colocarte, te colocaron un registro francés. O porque tus ancestros vienen de colonia francesa. Y es un apellido de perteneciente, no es un apellido de origen. No, pues es que yo soy francés como Kylian Mbappé. Kylian Mbappé es de piel oscura y es francés como yo. No es lo mismo, nené. No es lo mismo, nené. Y ni siquiera Kylian Mbappé es hijo, al igual que Lamine Yamal es hijo de migrantes. Muchos de ellos somalíes, marroquíes, senegaleses, etcétera, etcétera. Y fíjense el caso, por ejemplo, particular de que Kylian Mbappé fue un muchacho que durante las elecciones en las que podían escoger entre entre la asamblea del señor Jean-Luc Mélenchon y la asamblea de Jean-Marie Le Pen, dijo, mira, no podemos votar por la derecha porque son los que quieren echar a los migrantes de acá, porque son los que quieren echar a la gente afrodescendiente, porque son los que quieren arrancar cualquier tipo de cultura. Es decir, que hasta los millonarios del fútbol tienen un pelo de conciencia. Pero vamos a ver este video. Esto es un poco del síndrome de Doña Florinda y esto lo sienten muchos migrantes en el extranjero. Vamos a escucharlo. Ponlo desde el principio, Lenier, por favor. Ya, yo soy hombre hetero y también soy Charlie Kirk. Yo soy mujer, estoy en contra de la inmigración ilegal y sin filtros y soy Charlie Kirk. Yo soy marrón, soy cristiana y también soy Charlie Kirk. Yo soy mujer, soy pro familia. O sea, estamos hablando de una población de gente que se hace llamar republicana, de nacionalidad, de ascendencia, no sé si fue directamente en Perú o es de nacionalidad peruana. Va a pausarlo cuando llegue a la tercera señora, por favor, para continuar escuchándolo. O sea, ojo, y Perú es un pueblo que fue imperio. Pero es un pueblo que goza de la mejor gastronomía de América Latina y me perdona la gente que son amantes de las arepas. Pero es un pueblo que goza de una historia bellísima, que goza de pensadores, de escritores de novelas, de grandes poetas, de héroes indígenas. De los 7 ensayos de la realidad peruana, del socialismo como creación heroica de Mariátegui. ¿De qué estamos hablando? De gente que sale y dice yo soy Charlie Kirk. What the hell? ¿De qué diablos estamos hablando? Cuando un señor dice yo soy hétero, señor, usted no es hétero por elección, usted es hétero porque nadie quiere, ya usted es un señor. Ya usted es un señor, no se ponga a inventar esa edad. Que no está mal, pues, el que quiera que le eche pierna. Y el amor tiene muchas rutas. Y todas esas rutas son bienvenidas. Pero como una gente que si llega a Estados Unidos los sacan a patadas y les dicen, venga, a su casa, a una cárcel migratoria,
sale y dice, yo apoyo al caso de Che. Yo no había visto este video, lo conseguí ayer y dije, esto está perfecto para explicar el síndrome de Doña Florinda. Yo soy mujer y apoyo a Charlie Kirk. Yo soy marrón, dice una. Lo dice la tercera señora, yo soy marrón. Échalo un poquito para atrás si puede, Lenin, antes de esta señora de gorra. Es que el tema del autorracismo, incluso, o sea, me voy a agredir a mí mismo para congraciarle al trompismo. ¿De qué diablos estamos hablando? O sea, hace falta un psiquiátrico o un psiquiatra, no sé, regional. Porque esto es la autoestima ya espero que esto no sea, y creo que esto no es así. Yo he conocido en todo este trayecto compañeros del Perú que son estupendos, compañeras del Perú que son estupendas, y sé que esto no es la mayoría de la población. Pero esto amerita una revisión, porque es más que un acto de propaganda. Porque esta gente se lo presenta a jóvenes que no aguantan otra película que no sea Rápido y Furioso, a jóvenes que no te aguantan un disco que no sea de Anuel, o que te dicen que Bad Bunny es un revolucionario porque sale vestido de mujer y porque toca una canción de Víctor Jara, y que después agarra y te saca 10 temas sobre cómo drogarse en las fiestas de quinceañeras, ojo, las canciones de Bad Bunny a la isla de Epstein no tienen ninguna distancia. Y no es un tema moralista, sino es que con la excusa del tema de las drogas, el país que paga las canciones que promocionan el consumo de drogas acaba de bombardear a nuestro país. No ha pasado un mes con la supuesta teoría de que en Venezuela había un cártel de drogas. ¡Qué maravilla, chico! Tú le dices a tus hijos, drógate, 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 y vas y le dices al cártel, mira, chico, por favor, deja de venderle drogas a mis hijos. Y encima vas y bombardeas un país que no tiene nada que ver con ellos. Bajó la droga, bajó el consumo de drogas en Estados Unidos. Ahí está la gente, con frío pero doblado. Con frío pero bien doblados por el fentanilo. Vamos a seguir viendo el video. Soy Charlie Kirk. Yo soy marrón, soy cristiana y también soy Charlie Kirk. Yo soy mujer, soy pro familia y también soy Charlie Kirk. Yo soy mujer, soy pro vida y también soy Charlie. Todos los peruanos patriotas somos Charlie Kirk. Bien, ya íbamos a hablar con el señor que es hetero y es Charlie Kirk. Maravilla. El sex symbol del Perú. 10.000 puntos de aura y de sex appeal para el señor. Son cosas que uno consigue. Y va más allá de la posición racista de decir Perú siendo Perú. No. Yo no creo en eso profundamente. Insisto, o sea, mientras los europeos hicieron sus imperios masacrando otras poblaciones, los peruanos los hicieron con piedras. Hay que echarle pierna. Hay que echarle pierna. Para agarrar una piedrita, colocarla encima de otra y construir Machu Picchu. Comenzando por ahí. O hacer puentes de cuerda. Y toda la riqueza cultural que tiene el Perú. Con toda la riqueza tecnológica que tiene el Perú sin necesidad de Europa. Sin necesidad de la colonización. Con toda la riqueza además ancestral, así como tienen los pueblos mayas, como tienen los pueblos aztecas, los caribes, etcétera, etcétera. Los mapuches. Pero hay gente que les gusta que le escriban la historia para despreciar la propia. Y después vienen los pendejos de National Geographic y dicen, no, lo que pasa es que ese Machu Picchu no lo hicieron los peruanos, lo hicieron los extraterrestres. La pirámide de Egipto no la hicieron el pueblo de egipcio. No la hizo el pueblo egipcio. No la hicieron los esclavos en Egipto. Con todas las técnicas de ingeniería, etcétera, etcétera. No. La hicieron los extraterrestres. En cambio, el Stonehenge, que es estas piedras que se forman en círculos que están en Europa. Eso sí lo hicieron los hombres. Eso sí es lo que ha pasado, lo que han hecho en
en Europa, cualquier cosita, un castillo, ¿cómo se llama? Un alineamiento de rocas, que son este tipo de esculturas primitivas. Eso sí era una cosa hecha por los hombres, pero una cosa magnífica como es Machu Picchu, como son las pirámides que están en México, como son las pirámides que están en Asia. No, te viene, no, es que eso está alineado con el sol, con la cosa, con aquello, y por eso no es una obra grande de ingeniería, porque no lo hizo el hombre blanco, porque no lo hizo Charlie Kirk. Por lo tanto, te ponen una señora que, reitero, no llega a fin de mes, porque la misma condición económica del Perú se lo impide, donde no hay planes sociales, a seguir elevando la figura de un xenófobo y de todo lo malo que uno pueda decir que es Charlie Kirk. Vamos a escuchar el último video, ¿lo tienes por allí? Vamos a escuchar el último video que tenemos para ustedes. Si lo tienes, Lenier, por favor, confírmame. Vamos a escuchar el último video. Lo que ha dicho Carlos Bardem. ¿Yo qué tengo contra los nazis? Todo. Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre. La extrema derecha o la derecha extrema o el extremo centro constitucionalista que tenemos, estas cosas tan raras, siempre usan como descalificativo este tema de la superioridad moral de la izquierda. Eso dice, sí. Vale, es que a mí yo no entiendo, pues, o sea, sí, efectivamente, yo soy superior moralmente a cualquier fascista, y a cualquier nazi, y a cualquier homófobo, y a cualquier racista, y a cualquier machista. Y si no lo fuera me preocuparía mucho. Nosotros como individuos y como sociedades tenemos que ser superiores moralmente a los que solo construyen discursos de odio y justifican agresiones a homosexuales, maltrato y crímenes de mujeres, racismo, exclusión de los inmigrantes. Claro, si tú no eres superior moralmente a esa basura, ¿qué eres? Basura. Si tú te sientas en una mesa con un fascista, le pones un micrófono, le permites legitimar un discurso de odio y no le desmientes, estás alentando a que un montón de chalados luego salgan en la calle a cazar homosexuales, a que un chalado en su casa maltrate a su mujer, a que haya agresiones racistas. Entonces, ¿yo qué tengo contra los nazis? Todo. Y contra los pseudonazis, todo. Y contra los 10 que se sientan a la mesa con un fascista sin desmontar sus mentiras y por tanto son fascistas, todo. Y hay que tenerlo, si quieres ser una buena persona. Hay a gente que le incomoda mucho una idea. Porque no es solo un nazi el que levanta el brazo. Quítalo allí, por favor. También es nazi. Definitivamente 10 puntos para Gryffindor, como dice un pana por allí. Efectivamente somos superiores moralmente y no es un discurso de superioridad. Somos superiores moralmente al hecho de decir la vida del inmigrante no vale. Somos superiores a eso. A decir la vida de una persona por ser distinto de color, de raza, religión, etc. Somos muy distintos a eso, somos muy superiores a eso. Y eso es parte de la rabia, ¿no? O sea, aquella persona que no sabe promocionar algo más allá del odio, evidentemente que le hierve la sangre cuando sale otro y promociona el amor. Cuando sale otro y dice, epa, pero ¿por qué le vas a pegar al borracho? Epa, ¿y por qué vas a pegarle a ese muchacho? Mira, pero ¿por qué le vas a disparar al expreri? Mira, ¿por qué vas a deportar a los migrantes? Si están trabajando. Elabora política, haz un proceso regulatorio. Pegarle a la gente es un manjar del poder. Es un manjar. Si no, vean cómo se reían los nazis en las fotografías cuando jodían al pueblo judío. Y cuando jodían a los comunistas. Y cuando jodían a cualquiera que pensara distinto. A los intelectuales. A los periodistas. A los poetas. Y claro que sí. Mucha más moral tiene cualquier sujeto de izquierda, por ejemplo, que recordar aquella foto del fusilamiento de García Lorca,
cuando lo ejecutaron por homosexual, las fuerzas del franquismo, y mientras estaban a punto de dispararle, él estaba declamando su poesía. Hay que tener cuáramo y hay que tener supremacía moral y hay que tener corazón para verle así la cara al enemigo. Son las 11:29 de la mañana, nosotros vamos a hacer un corte y venimos con la 11:38 de la mañana. Fíjate que ahí estaban criticándome en el TikTok el tema de que coloco The Paradox, que dice, ¿por qué escuchas música gringa? Resulta que The Paradox es una banda afroamericana de punk que apenas llegó a las redes sociales, comenzaron a decirle y que Black 182 y un montón de nombres racistas, ¿no? Y le escribió el mismo, creo que se llama Travis Barker, el baterista de Blink 182. Y digo, mire, chamo, qué brutal la música que hacen, rescataron un estilo de punk que estaba casi que perdido. Quiero hacer un tema con ustedes. Y la segunda canción de ellos, el segundo, digamos, single pues de ellos, es con el baterista de Blink 182 y le callaron la boca a un montón de gente. Entonces, pero para que más o menos entiendan, les recomiendo allí, hay un libro de Luis Brito García que se llama El imperio contracultural del rock a la posmodernidad, que habla de cómo es el proceso de creación de la cultura, de la subcultura, y que luego pasa a la contracultura una vez que ha sido, digamos, en cierto modo sistematizado y comercializado por las disqueras, ¿no? Entonces, está bien interesante para que cuando la gente diga, mira, pero ¿por qué tú escuchas esto? ¿Por qué tú haces aquello? No, todo tiene su historia detrás, ¿no? Y precisamente no está vinculado a esta historia supremacista de Trump. Lo cierto, y tocando tema de interés, antes de ir con el tema de Alex Brady, el día de ayer cayó un rayo en una movilización en apoyo a Jair Bolsonaro. Hay gente que espera que uno de repente salga y se ría y haga cosas. Nosotros no nos caracterizamos por eso. Ojalá que la gente se mejore. Vaya tragedia de verdad. Según indican, fueron 34 heridos para la hora del evento. No sé si eso habrá, digamos, habrá alguna otra cifra, pero es lo que ocurrió. Yo no creo en que ese sea el tipo de digamos, desencadenante o de efectos que deba tener un adversario político, pero es una noticia que, bueno, que llegó a los titulares. Vamos con el caso de Alex Preti. Altos funcionarios del presidente Trump han respondido a la muerte de Preti a manos de la patrulla fronteriza en Minneapolis. Dicen patrulla fronteriza ahora en los medios de comunicación, son patrullas del ICE. El sábado, con una avalancha de afirmaciones que están contradichas por videos o no cuentan con pruebas presentadas. La secretaria Kristi Noem atacó a los agentes. Según dice ella, Preti atacó a los agentes. Una afirmación repetida por el señor Kash Patel, el incompetente del FBI, pero ningún video dispone de una muestra, digamos, del señor Preti cometiendo algún ataque. Noem dijo que Preti estaba blandiendo un arma, pero ningún video dice que Preti, allá en todos los videos se ve que el joven en ningún momento toca el arma, lo que está es enganchado al teléfono. El subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, refirió a Preti como un asesino que intentó asesinar a los agentes federales, pero en ningún momento se observa que este joven está agarrando el arma de fuego que portaba, que además es legal en los Estados Unidos. Y bueno, le están atribuyendo allí que él fue armado a la marcha y quería causar el mayor daño posible y masacrar a las fuerzas del orden. Nadie ha presentado pruebas, según dice CNN, de que Preti intentara asesinar o atacar a alguien y mucho menos perpetrar una masacre. Patel sugirió que Preti violó la ley al portar un arma oculta en una protesta, pero el jefe de la policía de Minneapolis dijo que Preti tenía permiso para portar el arma y podía tenerla consigo mientras protestaba en un lugar público. Recordemos que Estados Unidos es un estado con leyes federales que, bueno, depende del estado o de la región o del distrito, como sea que le digan en tu país de preferencia. Porque hay gente que, bueno, que uno dice ahora país de preferencia porque no son de la nacionalidad, pero dice yo prefiero Estados Unidos y me quedo gringo con el síndrome de Doña Florinda. Entonces el país de tu preferencia. Los padres de Preti emitieron un comunicado diciendo: las mentiras repugnantes de la administración que han dicho sobre nuestro hijo son reprobables y repugnantes. La administración dice que Preti atacó a los agentes, pero los videos muestran lo contrario. Lo cierto es que han asesinado a un joven de 37 años. Yo tengo 38 años. No sé si Preti dejó chamos, no sé si Preti deja hijos huérfanos. Pero es indignante, además que es un joven médico del área de cuidados intensivos. Además que fue asesinado en vivo ante las cámaras
con múltiples tomas. Recordemos lo que ocurrió con el caso de George Floyd, que generó un gran debate cuando la policía le colocó la rodilla en el cuello y lo asesinaron de igual modo en un video mientras él decía no puedo respirar, ¿no? Que esto generó todo el movimiento Black Lives Matter o las vidas negras importan en Estados Unidos, que fue como una especie de primer momento de esto. Pero casos como estos hay muchos en los Estados Unidos. Hay que recordar la paliza que le dieron a Rodney King en los años 90, que bueno, fue grabada por una persona, como ellos le llaman buen samaritano, la persona que se para a ayudar a otros. Se paró una persona a grabar la paliza que le estaban dando a Rodney King, un montón de policías neonazis. Y qué vergüenza para el mundo, que en medio primero de la violación al derecho internacional como está haciendo Donald Trump con el caso Venezuela, con el caso Irán, con el caso Groenlandia, con el caso Europa, con el caso México, con el caso Colombia. La vergüenza de gobierno que están teniendo. Segundo, con el caso, ya TikTok empezó a lanzar las alertas de palabra censurable, con el caso abismal de pedofilia en el que está involucrado el señor Donald Trump. Con Epstein, con el caso de Epstein, que andan comprando como locos todas las redes sociales y, de hecho, ya TikTok, en manos de socios de Donald Trump, está comenzando a censurar temas sensibles. Lo tercero se da en menos de 3 semanas el asesinato de 2 personas. La señorita Renee Wood, que no tienen cómo justificar que un agente de ICE le haya disparado 3 veces a la señora Renee Goodman. Y el caso de Alex Pretty, que no tienen cómo explicar que le hayan dado 10 disparos a este joven. Y para el hecho de la sociedad norteamericana, para la psiquis, para la cotidianidad de la sociedad norteamericana, una sociedad que está acostumbrada a tener ciudadanos de primera y de segunda y de tercera, asesinaron a 2 personas blancas, estadounidenses, nativas, una madre y un médico. Estados Unidos está viendo, y el mundo está viendo, cómo Estados Unidos asesina a sus mejores hijos ante las cámaras. Y eso es algo que algunos periodistas, como es el caso particular de David Brooks, para New York Times, comparan la situación actual con los peores momentos de los emperadores romanos. Lo hemos dicho acá durante infinidad cantidad de veces. Estados Unidos se está pareciendo cada vez más a Roma en sus últimos momentos. ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Estados Unidos se está pareciendo cada vez más a Roma. Porque se hace lo que dice el emperador, se hace lo que dice el dictador Trump, y cuando no va y ejecuta o le inventan un caso a través de la señora Pamela Bondi a quien piense distinto. Como es ahorita la persecución que le tienen al señor de la Reserva Federal, al señor Powell. En este caso particular, este tipo, David Brooks, que se ha encargado, bueno, según dice New York Times, de investigar a regímenes dictatoriales, como es el caso de China, como a Putin, como al otro. Él se encarga de investigar dictadores. Vamos a colocarlo así. El señor David Brooks le ha puesto el ojo encima a Trump en sus investigaciones, y eso es porque lo considera un dictador, según la lógica de New York Times. Dice lo siguiente: comparó la situación actual con emperadores romanos decadentes como Nero o Calígula. A ver, Donald Trump Calígula. Calígula era un tipo que hacía de todo, ¿no? No sé si la palabra orgía es posible en la radio, pero es un elemento de denuncia, ¿no? No estamos haciendo acá convocatoria ni nada. Ese tipo de fiestas no nos gustan, pero Calígula era un tipo que ejecutaba a decisión propia porque le daba la gana, porque sí, y encima hacía ese tipo de bacanales parecidos a los de Epstein. La única diferencia es que en vez del Lolita Express, en vez del avión de Epstein, tenían una balsa, pues, y se llevaba a la gente para una isla y allá hacían el ventetú. Citando historiadores como Salustio y Tácito, que veían una conexión directa entre la decadencia moral privada de los líderes y el colapso del orden público. ¡Qué parecido esto! Señala que en el 2025 Estados Unidos participó y contribuyó en 622 misiones de bombardeo en el extranjero, lo que muestra una escalada rápida hacia la violencia. 622 operaciones de bombardeo hizo Estados Unidos el año pasado. Menciona el temor expresado por el ex jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, sobre el momento en el que todo explote, y Brooks comparte esa preocupación al ver la trayectoria de los hechos criminales.
Critica cómo Trump ha acelerado el uso de la violencia y el autoritarismo, destruyendo el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto a propósito de la creación de la nueva ONU y la Mesa de la Paz para pacificar Gaza. Sin embargo, Brooks es cauteloso y cree que las instituciones estadounidenses son fuertes y cree que la población aún conserva valores democráticos básicos, por lo que no espera un colapso total como en la antigüedad, pero sí un quiebre significativo o crack-up. ¿A qué hace referencia con un crack-up? Se refiere a un quiebre significativo en múltiples dimensiones de la sociedad y en el orden estadounidense y global, no necesariamente que se implosionó y se acabó, no. Sino como un proceso acelerado de desintegración, degradación y explosión de tensiones acumuladas. Como por ejemplo lo que está ocurriendo en este momento. Se llama el crack-up o el colapso de Trump, el artículo de David Brooks. Muy interesante revisarlo, muy fundamental revisarlo, así como también el artículo del señor Masha Gessen, o la señora Masha Gessen, con todo el respeto, no sé, no vi la fotografía, pero no sé si es un señor o una señora, mis disculpas, o a lo mejor es un señor como estos cantantes de rock que parecen señoras cincuentonas. Lo siento por Axl Roses. Pero dice, el estado del terror ha llegado. Es el título de este artículo también de New York Times. Parece, es extraño, ¿no? Cómo se posicionan allí también en torno a rechazar a Trump. Gessen se centra en las operaciones masivas de inmigración para decir que hay un estado de terror desde el principio de 2026. Describe redadas a gran escala en ciudades como Minneapolis, separación de familias, el uso de fuerza excesivo y el despliegue de fuerzas federales en barrios enteros. Dice que Minneapolis lo ha hecho evidente, refiriéndose a incidentes donde la policía local y federal han creado un clima de miedo generalizado en comunidades inmigrantes y miniaturas. No solo represión, sino de terror de estado deliberado. El uso sistemático del miedo como herramienta de control político. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. Hay otros analistas, por ejemplo, voy a sistematizar esa tesis para mañana, que plantean que en un futuro cercano existe una posibilidad pequeña, pero palpable, pero olfateable, a una disputa interna propia del cultivo de una guerra civil. Estamos hablando de un gobierno que está sectorizando o que está segregando, es la palabra correcta, a la población, está creando una especie de apartheid donde migrantes no tienen cabida, donde cualquiera que sea. En estos días querían detener a un muchacho indoamericano, un muchacho, perdón, de orígenes aborígenes, pues, indioamericano, creo que es que le llaman ellos, no recuerdo el nombre, estos jóvenes tipo Cherokee, ¿sabes? Aborígenes estadounidenses. De hecho, el muchacho se parecía muchísimo a Fidel Madroñero. Un abrazo grande al hermano Fidel, pero de verdad igualito. Entonces empieza a decirle, tú, voy a llamar a ICE. Y la señora llama a migración y dice, saquen a este tipo de aquí, no sé qué, ¿de dónde viene este joven? Es un tipo, no parece de aquí. Y el chamo se ríe y dice, pero si yo soy más gringo que ella, si yo soy nativo de esta tierra, ¿a dónde me van a mandar? Entonces, a esos niveles de segregación están llevando a Estados Unidos. Y recordemos que esto es una población que tiene derecho a acceso y un acceso muy abierto a las armas. Por ahí hay algunas fotografías de grupos que se atribuyen el nombre de Panteras Negras. No creo profundamente en que se retome una figura como las Panteras Negras del pasado, como las que enarbolaba la compañera Angela Davis. Pero esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo. Estamos hablando de segregación de grupos, estamos hablando de distribución de armas, fácil acceso a la munición. O sea, es un caldo de cultivo bastante extraño, bastante grande, sobre todo un país en el que la población afroamericana es enorme, enorme, y en el que la población migrante es enorme. Tan enorme que tienen montonales de diputados y de senadores que son de ascendencia tanto latina. Lo que pasa es que los latinos que llegan al poder llegan arrastrándose, como es el caso del señor Marco Rubio, el señor Ted Cruz, como la señora María Elvira Salazar. Pero, por ejemplo, hay congresistas de ascendencia extranjera, como es el caso de la señora Ilhan Omar, que es somalí, que tiene posturas bastante interesantes y bastante críticas al Estado gringo o a las posiciones ideológicas gringas y al Estado profundo estadounidense. Tiene una penetración tan grande de la migración que no es solamente el tema
de los cargos políticos, sino los espacios de influencia, sino los espacios de Hollywood, sino el acceso al periodismo, entre otras cosas. Entonces, ojalá, por el bien de la paz, ¿no? Porque hay que atribuirle a esto. Uno no daba la guerra en ningún lado. Que esto no llegue a mayores. Pero hay un caldo de cultivo que si la cosa sigue como va, que los agarren confesados. Y se los dice un ateo. Que los agarren confesados. Aunque como dice el señor Brooks, Estados Unidos es un país que sabe operar muy bien su máquina represiva. Son las 11:51 de la mañana. Vamos a despedir este programa, este trago amargo de noticias para la gente que no le gusta pensar, para la gente que es pensada, para la gente que responde a la máquina y que no responde a sus emociones, a sus sentimientos, que no es empática con el ciudadano y que evidentemente son inferiores en moral, como bien lo dijo el compañero allí, son inferiores en moral porque prefieren alabar a un tipo nefasto, a un tipo sin principios, a un pederasta con poder, que alabar a un médico de 37 años que fue asesinado vilmente en las calles y que lo único que tienen que hacer es investigar y meter presos a 7 asesinos y agarrar y hacer una buena investigación y eliminar esa Gestapo moderna y eliminar esas camisas pardas que han liberado en las calles de Estados Unidos. Este programa llegó a ustedes gracias al señor Lenin Dávila, al señor Carlos Chá, en la dirección de la emisora y la dirección de programación respectivamente, a Balarama, al pana Joe Michael y a Lenier, a Joe Michael no chico, a Valdemar y al pana Lenier que está allí en los controles, a nuestra gerente, a la pana Arisa, a Jocelyn que está ahí, al pana de los perfumes, al bienoliente de los perfumes y al pana Pan de Sousa que siempre